Muy buenas tardes, amigos del Perú y el mundo. Nos encontramos aquí en el distrito de Canaria. Aquí en los años 80, la subversión tuvo presencia en este lugar. Igual también había un cuartel también de el ejército, donde hubo una matanza, ¿no? Unos genocidios a los pueblos. La bronca no era entre la subversión con el ejército, no había un choque entre ellos, sino era la población. Por un lado el ejército venía, los masacraba, ¿no? Y por otro lado también la subversión también venía, los golpeaba, los agredía y los asesinaba. La sangre corría hasta las rodillas. Y testigo de ello es don Donato Morales. Él ha sido profesor aquí por más de 25 años y él nos va a contar parte de la historia que vivió este pueblo, estos pueblos de la región Ayacucho, un pueblo muy golpeado que puso su mirada, la subversión. No fue una guerrilla, como dicen mucho, porque la guerrilla tiene que ser parecido a lo de la FARC, donde habían ahí tomado regiones enteras, donde había un control militar, ¿no? Por parte de los comandantes que estaban ahí con todos los guerrilleros. Pero acá no, desde Lima controlaban todo y mandaban a morir a las personas, y peor, los asesinatos ya han volado, más de 70.000, de acuerdo a la Comisión de la Verdad, 70.000 muertos ya han volados. ¿Y dónde estaba la CIA? ¿Dónde estaba la Secretaría de Estado norteamericano? ¿Qué hacía? ¿No? Y también sabemos pues que Fujimori vendió armas también a las FARC, y esas armas pues llegaron, ingresaron por la frontera para poder también ser un brazo también de narcotráfico. Tío, muy buenas tardes. Nos encontramos en Canarias. ¿Qué recuerdo de esos años, tío? Usted de estudiante y también de profesor, de director, en estos lugares donde se vivió una guerra, pero no una guerra entre dos grupos armados de la convencionales, sino estos dos grupos se fueron contra el pueblo, sacrificaron al pueblo, mataron, masacraron al pueblo. Bueno, en primer lugar, señor periodista, el medio de comunicaciones nacional, nivel nacional, y a lo menos con su llegada para mí ha sido un orgullo de llegar a esta tierra que se llama Villa Canaria, el distrito de Villa Canaria. Bueno, acá desde 1969 hasta 1975 estudié en Gran Unidad, Colegio Manuel González Prada. Durante los 5 años como estudiante conseguí una pareja canarina, la señora Regina. Aquí me quedé realmente habitando, pues, no, nacionalizándome como canarino ya. Y mientras que mis padres ya eran edades, ya no podían ayudarme en nada en educación, entonces yo tendría que buscar mi vida y quedarme acá, estudiar, postular al magisterio en 1976 y logré. Bueno, salí al campo de trabajo, después de salir al campo de trabajo, empecé a estudiar mi estudio superior de educación. Logré, llegué hasta quinto nivel del magisterio y después abracé la carrera de docencia. Luego trabajé 25 años como director en Canarias, Apongo, todos estos seglares. Y mucho recuerdo que yo me preocupaba mucho trabajar por el pueblo, y justamente dentro de un rato vamos a visitar construcción de colegio, construcción de centro educativo, hacer material noble y participación en las aperturas de las carreteras, y eso hacía alegado acá. Y así que acá he vivido hasta 2007. El 2008 me he rechazado, ya por motivo de problemas de salud nos hemos evacuado a Ayacucho. Hoy día me encuentro pues no viviendo en Ayacucho al lado de mis hijos, y allá también yo sigo trabajando en los proyectos, no me dejo. Estamos trabajando en la Municipalidad de San Juan Bautista como de seguridad ciudadana, y así estamos en servicio del pueblo, haciendo también obras de pavimentación, calles, pistas y veredas. O sea que estamos casi movidos en todo. Por el hecho que En todos tengo los edad ámbitos. baja, no estoy descansando, sino que siempre estoy en una actividad y seguiré siempre trabajando para el pueblo. También soy dirigente de la Asociación de la Victoria. Bueno, así muchos, y tenemos una organización política, y así estamos viviendo, pues no, en el mundo real. Ahora, pasemos a esos años terribles que vivió la población. Usted ha sido testigo presencial, usted ha sido también
detenido por el ejército y también ha tenido también acercamiento con la subversión también. ¿Cómo eran esos años para que un poco la población de Lima, la población, los estudiantes, los profesores, por qué tener un lugar tomado por el ejército? Había un comando político militar. Acá no ya no gobernaban los funcionarios civiles que habían sido elegidos a las autoridades por mandato popular a través de las elecciones, sino era un comandante que venía aquí y tenía el control prácticamente de todo. ¿Cómo eran esos años, don Donato Morales? Bueno, esos años verdaderamente nosotros, el pueblo, hemos vivido dentro de temor, dentro de miedo, así es que todos nos hemos enfermado de psicosis, de una enfermedad psíquica, porque los militares cuando han estado establecidos con 19 convoys y de repente más de 120 militares, en la que ellos torturaban pues bueno, a lo que traían de otros pueblos como de Guayas, Quipata, de toda la zona acá lo recogían ahí en la base. Este era un centro de la tortura. Ah, sí, acá era, pero después no sabíamos, la matanza, mataban, botaban atrás, y ahí podrían la gente. O sea, ha habido una política de arrasamiento contra el pueblo, de parte del Estado. Así es. Y con la permanencia de poco tiempo de los militares, cuando se retiraban, entraban ya, bueno, en fin, los subversivos. O sea, cada uno se turnaban para matar. Turnaban. Cuando retiraban, el otro entraban y de la misma acción ejecutaban, pero no acá. Y por eso también al alcalde lo han matado acá, pues en la municipalidad. Frente, donde está la municipalidad. El único alcalde hemos perdido por de repente el descuido de la población, quizá no, nosotros nos hemos alejado, le hemos dejado solo y eso ha pasado. Felizmente, gracias a Dios, solamente uno, pero en los demás pueblos sí se han fallecido por centenares. Tío, le digo tío porque yo también soy periodista, pero también soy parte de la familia Morales. Yo le quería hacer una pregunta a usted sobre, también en Tiquigua sucedió un caso también donde falleció don Silvestre Morales. ¿Cómo fue esos años? ¿Cómo estos grupos llegaron también y tenían pues al acecho a la población? Entraba el ejército, mataba, entraba la subversión, mataba. O sea, el pueblo era el enemigo de los dos. O sea, del Estado y también era de los subversivos. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo perdió la vida don Silvestre Morales? Bueno, en esos años de 1800, 1900. a ¿No? 1984, 5, 6 hasta 90, ha sido pues verdaderamente un arrasamiento y la muerte casi todos los pueblos. Por ejemplo, en Tiquio la han matado a 13 personas sin ninguna justificación, sin ninguna culpa, sin ningún, digamos, sin ninguna acción, por una venganza. Eso también ha sido por un vecino guayino, quien de repente por tener animalitos, por tener algunas cosas buenas, empezaron a aniquilarlos. Por ejemplo, mi papá, él era de condición de tener los vacunos, ¿no? Entonces, en eso le han buscado y lo han matado en plaza principal. O sea, le pedían que le diera apoyo, animales, apoyo para que se alimenten, tanto la subversión también como el ejército. y por eso los de subversivos lo han matado, pues ahí lo han cortado toda la cara y todo, y han hecho pues, bueno, una matanza de 13 personas en Tiquigua. Eso ha sido verdaderamente no una cosa real. ¿Y en Cayara qué sucedió? Bueno, en Cayara creo que también fue otra confusión con lo que lo han capturado, quizá no lo han, ¿cómo se llama? Lo han intentado actuar como de subversivos los militares y juntaron Ahí todo. también los militares arrasaron ahí. Arrasaron O sea, en Tiquigua fueron los subversivos y en Cayara fueron los militares ahí. O sea, se turnaban para matar ahí. Se turnaban cualquier situación que O sea, eran dos grupos que se conocían y su intención era desaparecer al pueblo, sí, a los pueblos enteros. Cualquier lugar, eso era su intención de eso. Por eso el pueblo vivíamos en los montes, dormíamos, por ejemplo, cuando de Canaria por encima, por ese cerro, iban 200, 300 por allá, era su camino. Entonces, cuando ya iba atardecía a las 4, 5, 6 de la tarde, ya la gente está acá, ya teníamos que divisar a no sé a dónde ir, a los montes, a los huaicos, para no estar aniquilado por ellos. Y esos 200, 300 personas que caminaban así en estas condiciones, sin alimento, ¿dónde se quedaban? ¿Quiénes eran? ¿Dónde se quedaban a pernotar? Ellos eran los subversivos, ellos iban a otros pueblos donde no habían militares, pues
donde no había... O sea, a los militares los respetaban. O sea, veían que aquí era un cuartel y sí, y seguían, o sea, como decían, los saludaban y seguían. sí, Porque si hubieran sido subversivos, hubieran sido una guerrilla, un ejército de liberación nacional, venían y tomaban el cuartel y tomaban también las armas. Porque la situación de las guerrillas era eso. pues. ¿Y por qué usted cree que venía aquí, en estos lugares donde podían ser vistos por el ejército y también por el ejército tiene naves, ¿no? Helicópteros que podrían bombardearlos? ¿Qué hacían estos subversivos acá? O sea, ¿solamente se paseaban alrededor del cuartel del ejército? Pues aquí de estos se trasladaban, pues por ejemplo de acá se trasladaban Vilcashuamán, venían por las quebradas, a veces dormían en las cuevas, de ahí subían, venían y llegaban a otros pueblos, pues, arrasaban para Patapuquio, para Mina, iban a Esquipata, todo eso, o sea que ese era el camino, no podían pasar por acá. ¿Y el ejército qué hacía aquí? Bueno, miraban nada más que iban a hacer O sea, ambos se miraban. Miraban O ambos. sea, ellos pasaban por allá, lo miraban a los ejércitos y los ejércitos también con sus tenientes, capitanes lo miraban. Se saludaban de lejos. Allá le disparaban, de acá también disparaban. Jugaban a la guerrita. Y bueno, habrá, después cuando una vez que pasan eso, recién salen a control, O sea, cuando ya se va el enemigo, recién salen a matar a la gente, a torturar, a traer a las personas que posiblemente hayan apoyado a esas columnas guerrilleras o subversivas, se podría decir. ¿Así se vivía? Por eso el pueblo, pues, nos hemos quedado, nos hemos alejado, muchos hermanos se han alejado de las ciudades por temor, miedo, y algunas personas fuertes nos hemos quedado. Por ejemplo, a mí como a un director me lo han buscado por el centro educativo, todo, pero yo me he desaparecido de este lugar, no me he dejado ver y por eso me han dejado, sino de repente... Pero si ellos se miraban de lejos, se quillaban el ojo como Fujimori y Montesinos, entonces, ¿cómo lo buscaban a ustedes? No, es que cuando... ¿Usted salía? ¿Salía, por ejemplo? No, sino que, por ejemplo, acá están militares y pasaron ellos. Yeah. Pero los militares salían a otros pueblos, se regresaban, y juntaban al pueblo y le decían, ustedes conocen quiénes han pasado por allá. O sea, sin conocerlo, le decían. Ustedes conocen, muy bien, saben, informan. Entonces ahí es lo que nos torturaba a nosotros, a la gente. O sea, estos, se podría decir, estos desgraciados asesinos buscaban un chivo expiatorio. Así es. O sea, pasaba una columna por allá y reunía al pueblo para ver quién lo apoyaba y ahí empezaban las torturas. Y ahí empezaron los asesinatos. Lo llevaban y lo tiraban al río. Así eran, así en todos los pueblos. Esto era zona liberada hasta Esquipata y por eso ellos vivían en toda esta zona, pues trasladaban de Vilcas, trasladaban de otros lugares, Huancazancos, realmente vivían en la Puna, entonces todos ellos... O sea, este cuartel servía solamente de tortura. No, estos no salían a enfrentarse con los subversivos. Nunca lo han matado. O sea, no había un enfrentamiento así cuerpo a cuerpo, con bayoneta, con granada, no había. A veces agarraban en un momento dado, quizás de suerte. Por ejemplo, dice de acá han pasado a Callara, de repente se hacían seguimiento, allá agarraban uno o dos, nada más. Por mí lo mataban o lo tomaban preso, nada más era del ejército. Pero los demás pues eran positivos donde sea. O sea, ambos se respetaban entonces. Se miraban, pues. Y solamente disparaban nomás con los fusiles y nada más. Ya pasaban ya y ahí empezaba ya. O sea, estos eran dos fuerzas, se podría decir, asesinas que prácticamente lo tenían aterrorizado a todo el pueblo. Aniquilaban al pueblo. ¿Y cómo se alimentaban? Bueno, Y por ejemplo, el cuartel, en el campo, pues se les daban vida, pues en las estancias, su comidita, pues. ¡Rige! ¡Rige! Bueno, tío, entonces, mucha sangre se ha regado acá en estos lugares, en Canaria, en Callara, en Tiquigua. No se sabe la verdad hasta ahora. Algún día se escribirá la verdad. ¿Qué sucedió realmente? Claro, de todas maneras tiene que salir alguna historia, la parte positiva, la parte negativa. Bueno, está en manos de nosotros, ¿no? Como de usted, mío, de los estudiantes, de los medios profesionales, quienes deben decir la verdad, ¿no? Sobre el ocurrido, el nacimiento de estos grupos de subversivos. Bueno, en fin, eso de repente también por culpa del gobierno. ¿Por qué digo por culpa del gobierno? Porque el gobierno, todo turnos que pasan, nunca han acordado a los pueblos han sido olvidados. Como se han quejado en diferentes lugares, no hay agua, no hay comida, no hay facilidades, no hay absolutamente nada. Y han dado espaldarazos, entonces la gente vivía
a su manera, a lo que ellos podían producir para vivir de eso. Por eso es lo que ha salido esta lucha de clase y por eso ha salido este reclamo y por eso ya bueno, hubo una organización y con esa organización es lo que de repente pues, ¿no? Luchaban, ¿no? Ya el pueblo, ya por ejemplo para combate de subversivo, el que más lo que aniquiló es el pueblo, porque el pueblo conocía de dónde, qué familia es, y de Canarias conocía quién es, y cuando lo votaba o lo entregaba, pero así como tal, por parte de los militares nunca le han hecho una cosa mejor, una investigación profunda. A cualquier inocente lo recogían, ¿no? De Guayas, de cualquier otro, llevaban a la base, desaparecían, lo secaban, lo mataban, lo botaban. Bueno, esto ha sido prácticamente un holocausto ha sido para el pueblo acá. Que nazis, también acá ha tenido también sus cámaras de gases de la tortura. No, El que entraba ya no salía vivo. otros se hacían hueco ahí le metían adentro, ahí secaban la gente. Adentro, a mí también me metió por asistir tarde a un ensaimiento de la Pabellón Nacional y yo también estuve así casi 4 o 5 horas adentro. Por el reclamo del pueblo, ya yo también me dieron... O sea, nadie podía decirle nada a los militares, eran amos y señores. Nada se puede discutir ni decir nada. Hasta querían cargarnos a carretera arrastrando con el carro. Entonces ellos han intentado, pero no nos han hecho. Usted ha resistido, tío. No resistía, le dije, yo me defendí porque yo no estoy incurriendo, yo no estoy en un error ni a favor de militar ni a favor de los terroristas, sino que yo como trabajador en la educación, mi responsabilidad es educar al pueblo, educar a sus hijos del pueblo y trabajar con ellos con material humano. Yo lo respetaba eso, por eso a veces quizá ha sido mi tranquilidad y no fue realmente afectado hasta el momento. Muchísimas gracias, Donato Morales, por su testimonio. Poco a poco se sabrá la verdad en un día qué sucedió realmente, porque esto era controlado por el ejército, por la marina y también por la aviación y la policía, los hinchis, famosos hinchis, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Nosotros terminamos este recorrido por los pueblos más olvidados del Perú profundo. Vámonos por allá,